Esta palabra que el Señor me dio la he titulado Oración y Destino. Hay una conexión directa entre la oración y el destino de las naciones, la oración y el destino de tu matrimonio, la oración, la intercesión y el destino de tus hijos, la oración y la intercesión conectado con el destino de tus próximas generaciones que no se ven pero que ya están. Así que vamos a ir a la palabra, si me ayudan por favor, al libro de los Hechos, capítulo 16, versos del 16 hasta el 23, libro de los Hechos, único libro del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento que no termina con la palabra amén, porque los hechos tuyos y los hechos de su iglesia están para ser escritos todavía. Dice la palabra de Dios, aconteció, Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió, y en aquella misma hora salió. 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Verso 20 dice: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con vara. Verso 23. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. Oremos al Señor. Padre, dale a esta palabra tu corazón. Hazla viva, hazla eficaz al predicarla. Imprímele lo que yo nunca podría darle, Señor. Imprímele tu voluntad. Imprímele, Señor, tu poder, para que, Señor, podamos salir de este lugar ministrados con el poder de ella. Señor Jesús, danos oídos para escuchar. Dame unción y gracia para transmitir lo que tú deseas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a aprender algunas verdades relacionadas con esta porción de la palabra que pueden transformar, que pueden cambiar tu vida, que pueden cambiar tu corazón, que pueden cambiar el destino de tu familia, el destino de tus hijos, tu propia vida, y pueden venir a fortalecer para que tú seas una diferencia y hagas una diferencia con tu vida en esta ciudad. Para que hagas una ¿qué? Una diferencia con tu vida en este mundo y en esta tierra. Por eso el poder de la oración es un poder especial. Por eso Dios nos ha dado una vida. Dios te ha planeado para que tú vinieras, porque Él quiere que tú y yo marquemos con nuestra vida un destino y un propósito. Enseñemos a nuestros hijos que ellos pueden marcar la diferencia donde ellos se encuentren, y hay herramientas como la oración que pueden y están directamente conectados con el destino. Mucha gente ven la oración como el patito feo, como lo menos importante en su vida personal, en la vida congregacional, pero déjame decirte que la oración es una llave. La oración es ¿qué cosa? Es una llave que puede abrir oportunidades, que puede abrir opciones, que puede abrir grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. La primera verdad que nosotros tenemos que ver y entender es que la oración no es una acción. Diga conmigo, la oración es un camino que cambia el destino.
La oración es un camino que te va a llevar a un destino, porque todo camino lleva a un destino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y soy un camino porque llevo y abro nuevos destinos. Llevo y abro nuevos horizontes. Llevo y abro nuevas oportunidades para la vida espiritual, para que el hombre pueda cambiar, para que el hombre pueda verdaderamente ser un hombre, una mujer que alcance el propósito por el cual fue creado. Jesús dijo: Padre, te alabo, porque no le revelaste a los hombres las cosas del reino, sino se las has revelado a tus hijos, a los pequeños. Y déjame decirte que quien tiene un corazón noble para Dios, un corazón sensible para Dios, Él puede traerte, a través de la oración y a través de tu relación con Él, abrir grandes llaves. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, porque Él conduce al mejor destino a cualquier ser humano aquí en la tierra. Así que dice lo que acabamos de leer: mientras íbamos a la oración. La oración entonces es un camino. Y haciendo alusión a nuestro tiempo patrio, nuestro himno nacional dice estas palabras preciosas: ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Quiero decirte que se hablan cosas en el cielo, en el tercer cielo, porque hay tres. En el tercer cielo se hablan cosas de las naciones. En el tercer cielo se hablan cosas de sus hijos. Dice la Escritura que nosotros podemos tocar el corazón de Dios. Podemos tocar el corazón de Dios a través de la oración. Por eso, separados de Dios, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Lo que se ha dicho, ahí en el himno nacional tenemos nosotros algo escrito. Y dice: por el dedo de Dios se escribió. Se dicen cosas y se escriben cosas. ¿Sabes que en el cielo se dicen cosas acerca de ti? ¿Sabes que en el cielo se dijeron cosas antes de que tú nacieras y vinieras a esta tierra, cuando se eligió tu familia, dónde habrías de nacer, dónde habrías de crecer? Pero Dios funciona porque es la mente más inteligente que nunca jamás haya existido. Él funciona en cuanto a diseño y función. Dios te diseñó. Tú y yo tenemos algo que se llama fenotipo y genotipo. En medicina, las características y los cromosomas que te dan a ti las características externas, tu complexión física, tu estatura, todo lo que tiene que ver con la cosa externa fue un diseño de Dios. Eso se llama fenotipo. Pero hay una tipología genética que te da las características temperamentales y lo que tú traes por dentro. Eso es el genotipo. Tienes dos tipos que fueron diseñados, y Dios funciona en cuanto a diseño. Él diseña cosas porque hay una función esperando aquí en la tierra. Espero que me logres entender y me puedas seguir la línea de pensamiento. Tú y yo fuimos diseñados en tiempo, en circunstancia, con características físicas externas e internas, porque hay una asignación, porque hay un plan, hay un diseño. A Dios a Él no le toma nada por sorpresa. Él te diseñó porque Él sabría cuándo habrías de nacer. Él sabría lo que habrías de suplir aquí en la tierra. Por eso es tan importante que tú atesores tanto, pero tanto tu vida, la vida de tus hijos. ¿Por qué? Porque hay un propósito esperando, hay una función por realizarse a través de ti. No solamente que vengas a la iglesia, que eso es muy bueno, pero que entiendas que Dios te diseñó con un ¿qué? Con un propósito. ¿Le has preguntado alguna vez: Dios, ¿cuál es mi propósito? Lo he dicho algunas ocasiones aquí en este púlpito. La gran tragedia del creyente no es morir, y usted sabe por qué. Porque el hombre sabe a dónde va. El hombre sabe que si muere, pues eso no, como en alguna ocasión dijo mi mamá cuando falleció, dijo: bueno, va a ser mi día de graduación. Y la verdad es que es tan importante que entendamos que el día que muramos, para el creyente va a ser su día ¿de qué? De graduación.
Pero lo más importante no es que lleguemos al día de graduación y seamos aprobados, eso sí es muy valioso, pero más allá podríamos nosotros como iglesia, como creyentes, ver más allá que Dios tiene una asignación, Él tiene una misión con tu vida. Lo entiendas, no lo entiendas, le pidas, no le pidas que Él te lo muestre, hay un propósito por el cual. Así que se han dicho cosas y esas cosas, Jesús dijo, hágase tu voluntad. Y nuestra experiencia y expresión debe de ser: Dios, haz tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad, que yo alcance a cumplir y a desarrollar la voluntad que ha sido dicha en cuanto a mi vida en el cielo. Sea realizado lo dicho, sea realizado lo escrito en el cielo, así también en la tierra, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en la vida de tus nietos, en la vida de tus seres queridos. Y eso lo trastocamos a través de la oración. Cuando tú vienes delante de Dios y tocas los intereses de Dios, cuando nuestra vida toca los intereses de Dios, es decir, cuando nosotros empatamos, cuando nosotros articulamos con lo que Dios desea, hay un fluir, diga conmigo, hay un fluir, que se convierte en un caudal de su voluntad, que se convierte en una bendición de Él. Así que hay un propósito y un destino todavía por escribirse de tu vida, de mi vida, de tu familia, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice la Escritura. Entonces, el Señor ve tu vida, ve la vida de tu esposa, ve la vida de tus hijos, como proyectos y planes que Él un día diseñó para que se desarrollaran aquí en la tierra. Así que, ¿usted quiere saber cuál es el destino de una persona? Escúchela orar. ¿Quiere saber el destino de una familia y lo que en esa familia puede llevarse a cabo? Escúchelos orar. ¿Quiere saber el destino de un matrimonio? Escuche orar ese matrimonio. Y yo espero que Dios esté hablando a tu vida, a tu corazón, porque a través de la oración nosotros tocamos llaves muy especiales. Así que nuestra oración toca, facilita el destino de Dios para las personas y a veces para las naciones. Le dice a Jeremías: te llamé desde antes de que nacieras y te di por profeta ¿a quién? A las naciones. Dios estaba pensando en la vida de ese hombre en grande. ¿Estaba pensando en qué? En grande. ¿Podrá pensar en grande Dios a través de tu vida? ¿A través de la vida de tus hijos? Diga conmigo, sí. Eso es para mí, eso es para mis hijos, es para mi familia. Dice la Escritura: mientras íbamos a la oración nos salió una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias ¿a quién? A sus amos, adivinando. ¿Cómo aplica esta verdad para nosotros? ¿Cómo aplica esta porción de la Escritura? A mí me enseña entonces que algo nuevo debo de abrazar cuando yo entiendo a la oración como un camino y como un proyecto para tocar el destino. Pablo llega a esa ciudad, a ese lugar físico, y el hombre cambia el destino de ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer la hace libre de la adivinación, totalmente libre. Y no solo eso, ahorita va a entender por qué más. Así que esa mujer estaba atada, diga conmigo, estaba atada. Quiero decirle que hay vidas atoradas, aún de creyentes atorados, como si fuera una enorme embarcación anclada con sus motores funcionando, las propelas empujando, pero con unas ataduras más grandes y que pueden resistir la fuerza de sus propelas, que impiden que esa nave pueda surcar el mar. Así hay creyentes con ataduras, diga conmigo, con ataduras. Así que el plan de Dios es que las ataduras se caigan. Esta mujer que se encuentra Pablo estaba atada por un espíritu de pitonisa, un espíritu de adivinación, un espíritu que atrapaba a la gente, porque a la gente le gusta conocer su futuro. Diga conmigo, a la gente le gusta conocer su futuro. Y a veces se meten en una cantidad enorme de problemas porque quieren conocer ¿qué cosa? Su futuro. Les leen las cartas, les leen el huevo, las lágrimas, el café, les leen todo lo que se pueda, ¿verdad? Hasta la cornisa de su casa, lo que sea, ¿verdad? Y la gente quiere saber ¿qué cosa? Su futuro. Estaba mal que esta mujer les gritara: estos son siervos del Dios Altísimo que les anuncian la verdad. ¿Estaba mal eso? Pues no, no estaba mal. Pero ¿qué cosas había mal ahí? Había un espíritu que no era de Dios en ella.
y adivinaba a la gente su futuro. ¿Alguna vez les ha abordado usted alguna gitana que le dice, te leo la mano, te adivino tu futuro, ¿verdad? Por unos centavos. Esta mujer era tratada porque le daba ganancias a otras gentes, era controlada. ¿Sabes que la trata de personas es un negocio terrible? Esta mujer era tratada en otro sentido, ¿verdad? Le sacaban todas sus ganancias. Así que la primera cosa que nosotros debemos de entender es que a través de la oración nosotros vamos a tocar destinos. Así que fuiste creado, creada de una manera que se preparó una función, un propósito. Y cuando Dios te creó y te dio un combo completo, es decir, te dio talentos, habilidades, dones, porque hay una tarea, una función esperándote para que tú y yo desarrollemos esos dones, desarrollemos esos talentos y seamos útiles en el reino de Dios. Así que la primera cosa es que la oración no es una acción, es un camino. La segunda verdad que debes de tocar y de tener en tu corazón es la siguiente. La segunda verdad es que quien pone las ataduras se lleva las ganancias. Quiero decirte que aquí había hombres que habían puesto ataduras en la vida de esta mujer. ¿Quién se llevaba las ganancias? Dice que sus amos vieron mal aquella cosa, porque se les estaba por ir el negocio de su vida. Estaba por desaparecer las ganancias que ellos llevamos. Así que, diga conmigo, los amos esperan grandes ganancias. Dice la palabra de Dios que este mundo está bajo un amo. ¿Usted sabe quién es? Hay un enemigo que gobierna este mundo y él quiere ¿qué? Las ganancias en su vida. Así que cuando usted se pelea con su mujer, ¿quién se lleva las ganancias? El amo. Así que cuando usted se pelea y tiene conflictos con otros, hay alguien que quiere llevarse las ganancias y usted no lo puede ver. Usted no puede percibir porque percibe lo natural. Así que quien pone las ataduras se lleva las ganancias. Los conflictos que busca el enemigo, llevarse ganancias. En el aborto, ¿qué busca el enemigo? Llevarse las ganancias. Que tengas ataduras con la pornografía, el enemigo quiere llevarse las ganancias. Porque él ha venido para hurtar, para matar, para destruir. Así que el que pone las ataduras en todo es quien se queda con las mejores ¿qué? Ganancias. ¿Qué tenía la mujer? Pues estaba atada a un espíritu de adivinación. Dile a tu vecino, el que pone las ataduras se lleva las ganancias. El que pone las ataduras se lleva las ganancias. Aquí tendremos ya dos verdades que debemos de aplicar en nuestra vida. La primera de ellas es que la oración está conectado con el destino de las personas. El enemigo querrá que tú no ores. El enemigo te dirá, pues eso déjaselo para el pastor, por eso él es el pastor, que ore por todos nosotros, que nos bendiga, o que ore el grupo de intercesión con la hermana Martita y los que llegan ahí temprano y están metidos allá en un salón orando por usted, por su familia, orando por el servicio. Eso déjaselos a ellos. El enemigo nunca te va a decir no vayas a la iglesia, ven, siéntate, pero pues no recibas mucho de lo que te dicen, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, no tomes tiempo de doblar tus rodillas y de orar. ¿Por qué? Porque a través de la oración tú cambias destinos. Al enemigo no le impresiona que tú vengas a la iglesia. Le impresiona que te pongas como guerrero delante de Dios para orar e interceder por tu jurisdicción. Papá, tú tienes una jurisdicción. Una jurisdicción es una área geográfica en un sentido que Dios te ha otorgado para que tú bendigas y protejas, se llama la familia. Cuando alguien se casa, una nueva jurisdicción aparece. Una nueva jurisdicción, en ella tiene que haber una autoridad. ¿Y la autoridad quién es? Diga conmigo, el Padre. Aquí yo soy la jurisdicción, ¿verdad? Por eso usted me escucha. Pero en cada lugar hay una jurisdicción. Dios desea que cada persona en autoridad en todas las jurisdicciones podamos ser de bendición. La autoridad fue puesta por Dios para bendecir, para servir,
para elogiar a los bienhechores, para corregir lo que está mal hecho. Para eso fue colocada. Entonces, el plan de Dios es que usted a través de la oración pueda entender que estará tocando ¿qué cosa? El destino. Diga conmigo, yo estaré tocando destinos a través de la oración. ¿Le interesa el destino de sus hijos? ¿Le interesa el destino de sus nietos? ¿Le interesa el destino de su esposo? ¿Le interesa el destino de su esposa? ¿Le interesa el destino de sus padres? Usted tiene una llave a través de la oración, a través de la oración. Así que la segunda rema que tenemos dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de ¿qué cosa? De su ganancia, porque quien pone las ataduras se lleva ¿qué cosa? Las ganancias. Así que hay una bendición en tu vida que pueden ser robadas. Si tú no tienes discernimiento espiritual, podrás quitarle las ganancias al enemigo si solamente abres tu cortina. El velo es corrido del poder y de la importancia de la oración. Así que Pablo vio la raíz, no solamente vio el árbol, ¿verdad? Dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué cosa? Son eternas. El lunes pasado tuvimos, la verdad, una exposición magistral en este lugar, y si usted no vino le voy a compartir solo algunas cosas. ¿Qué era lo que no se veía en esta historia? En esta historia no se veía lo natural, se veía lo natural, no se veía lo espiritual. Déjame decirte que tu discernimiento tiene que ir mucho más allá de lo que tú puedas ver superficialmente, porque lo que se ve es sostenido por lo que no se ve. En el árbol que ves, el follaje, ¿quién lo sostiene? La raíz. ¿Se ve o no se ve? No se ve. Pero entonces nosotros como creyentes tenemos que aprender a tener discernimiento. El discernimiento es la capacidad que Dios te puede dar por otros medios que no son la razón. Hay otros medios más rápidos muchas veces, como la intuición o los dones y talentos, la percepción espiritual que Dios te da. Pero Pablo, aquí entendemos que era sanguíneo. Llegó el punto en que estuvo harto de esta mujer. Como era colérico, dijo, tráiganla para acá. Tráiganla, y fue tras ella y le dijo, en el nombre de Jesús, sal de ella. Echó fuera el demonio y la mujer quedó libre. Así que nosotros tenemos que desarrollar el discernimiento para ver y pedirle al Señor ver lo que no se ve. Porque dice la palabra que nosotros debemos de aplicar el corazón para tener ese discernimiento, lo que no se ve. ¿Cuántas promesas Dios tendrá por cumplir en tu vida que no se ven? Tú tienes que creerlas y tienes que verlas, ¿verdad? Así que el llamado de Dios es para que nosotros podamos ver en lo espiritual. Nuestro hermano nos compartía acerca de que la vida de los profetas, ellos podían ir hacia el futuro y muchas veces regresarse. Y nos contó la historia de Abraham. Cómo Abraham pudo tener conexión con Jesucristo y pudo ver al Señor Jesús en una parusia, en un símbolo, en una simbología, ahí en la palabra de Dios, donde en Juan, vaya conmigo por favor, Juan capítulo 8, verso 56. Si me lo proyectan por favor, Juan 8, 56 y 57, perdóneme, es otro texto, pero lo vamos a usar. Enseguida vamos a otro texto. Dice aquí que Dios se encuentra con personas que estaban un poco ciegas, eran escribas, eran fariseos, y les pregunta Jesús y les dice, más bien les hace una aseveración de que ellos eran esclavos. Y dice, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Bueno, aquí encontramos esa parusia, aquí encontramos esa figura de que palabras de Jesús diciendo, Abraham logró verme. ¿Cómo que Abraham logró verme si vivió en el Antiguo Testamento? ¿Cómo? Regrésate por favor al anterior. Dice ahí que Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se
gozó tremendamente. ¿Recuerda la escena en donde Abraham vio a Cristo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Recuerda la escena cuando Dios le dice, has de sacrificarme a tu único hijo? Llega, lo coloca sobre el lugar, la piedra, el lugar del holocausto, y está listo porque él ha muerto en su corazón a su hijo. Y le dice, Señor, yo te lo voy a entregar. Está con el puñal y él voltea. En ese momento que él voltea, él ve a Cristo. Usted me va a decir, pastor, eso no es cierto. Él ve al cordero enredado en una zarza. La zarza representa el pecado por el cual habría de venir el cordero y sería enredado en el sentido de resolverlo completamente. Ahí es donde Abraham se gozó porque vio al cordero enredado y como una solución para el pecado del mundo, y dice que ahí se alegró con todo su corazón. Así que Abraham pudo ver lo que no se veía, y además se gozó. Llévese eso en su corazón. Pastores, que si usted conociera a mi marido, pastor, si usted conociera a mi mujer, usted tiene que gozarse en la fe. Usted tiene que decirle, Señor, gracias por la vida de mis hijos. Ellos te pertenecen, te los hemos dedicado y tienen promesa. ¿Cuántos dicen amén? Tienen promesa. Lo único que falta es dos cosas: tiempo y circunstancias. Eso debe de alimentar tu vida para que tú ores. Señor, el tiempo y la circunstancia son tuyos, no son míos. ¿Qué es tu parte en todo este asunto? Diga conmigo, creer. ¿Cuál es tu parte? Creer, orar, bendecir, esperar, modelar, porque también la fe se modela, ser un modelo para los tuyos. Así que un hombre en lo espiritual pudo gozarse. Cristo fue visto por Abraham. ¡Qué capacidad de visión! Cuando la palabra de Dios dice que debemos de ver lo que no se ve, entonces, ¿qué lentes necesitamos? ¿Qué capacidad, qué naturaleza necesitamos para que nosotros podamos ver lo que no se ve? Solamente a través de una comunión con Dios. Solamente tu comunión con el Señor te hará despertar la sensibilidad para que puedas ver lo que no se ve. Diga conmigo, porque quien pone las ataduras se lleva las ganancias. Nada sucede sin la oración, y la oración debe de sacar a la luz los demonios y la fuerza espiritual. Cuando están ahí Pablo y caminan, y esta mujer, hubo una confrontación de las tinieblas, hubo una confrontación real del poder de las tinieblas, y este hombre no hace gran espaviento, no hace gritos ni sombrerazos, porque yo no creo en la liberación de gritos y sombrerazos, y tú puedes ir con Jesús en todos los pasajes. Él solamente los echaba afuera, los enfrentaba y se iban, ¿verdad? Así que aquí encontramos que el reino de las tinieblas, a través de la oración, pudo traer liberación a esta muchacha que se encontraba en una condición de ataduras. Entonces, nada sucede sin la oración. Y no solamente eso, sino que ahora nosotros podemos tener, y espero que me siga en esta línea de pensamiento, la capacidad de nosotros poner las ataduras. Ahorita espero que me entienda. Dice la Escritura en Mateo 16, 19, así que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Necesita usted tener un balance, porque yo no creo en la confesión positiva, creo en la fe en la palabra de Dios. La fe en la palabra de Dios es muy diferente a la confesión positiva, ¿verdad? No sé si ha escuchado ese anuncio que sale en el radio que dice, decláralo, decrétalo, que el universo gira a tu alrededor. ¿No lo ha escuchado? Eso es confesión positiva, eso no es bíblico. Pero la palabra de Dios nos ha sido dada para que nosotros la usemos. Y la palabra de Dios tiene poder para cambiar y para trastornar las circunstancias. Alguien dijo que la palabra había sido dada para la comunicación, y en psicología así es. Nos sirve para comunicarnos, pero verdaderamente la función preponderante y radical del porqué y el poder de la palabra es para crear cosas.
Y usted se encontrará a nuestro Dios y Padre creando ¿dónde? En Génesis, diciendo esto se ha hecho. Entonces hay un poder mayor que la comunicación a través de la palabra, que es la creación. Así que yo digo que ya es tiempo para la iglesia, que la iglesia se levante para echar mano. Quiero decirte que la atadura espiritual que había en aquel lugar era un espíritu de adivinación que pudo capturar toda esa comunidad y toda esa región. Y la oración sacó a la luz, ¿qué cosa? Diga conmigo, la atadura. Eso a mí me dice que quien pone las ataduras no solo se queda con las ganancias, sino que tiene la oportunidad de darle un curso nuevo a las ganancias. Espero que usted me entienda. Quien pone las ataduras no solo se lleva las ganancias, sino puede darle un curso favorable a las ganancias ahora. ¿Sí está entendiendo? Hay un poder en la intervención del creyente a través de la fe que puede darle curso incluso a la cosa económica, llevando y desviando en un sentido lo que el diablo se robaba. Ahora no se lo robará, sino que el curso de esos recursos cambiarán su historia y cambiarán su destino. Quiero decirle que en Egipto llegó el tiempo donde la tecnología fue suficiente para desviar el río Nilo. ¿Cuántos reconocen el río Nilo y toda su historia bíblica, verdad? Lo pudieron desviar y lo desviaron al desierto. Y déjame decirte que lo que estaba pobre pudo recibir riqueza. ¿Por qué? Porque la ganancia de ese curso fue desviado a un lugar donde había grande necesidad. Así que los planes de Dios es que nosotros podamos entender que si el diablo te ha robado cosas, ha sacado provecho, a través de la oración, de la intercesión, se estará preparando un curso nuevo para la vida de tus hijos, para la historia de tu familia, para la historia de tu trabajo, para los recursos materiales ahora puedan ser canalizados de una mejor manera. Así que pueden florecer lugares nuevos. Diga conmigo, quien pone las ataduras se lleva las ganancias y puede cambiar el curso de la historia. Hay tres fuentes, tres orígenes de las ataduras. En primer lugar, hay esclavos que nacieron esclavos. Permítame darle un ejemplo. Un joven que nace en un hogar donde reinaba el alcoholismo. El papá alcohólico, los tíos alcohólicos, cada 8 días se juntaban para tomar. La familia completa vivió desde que ese niño abrió los ojos, vivió inmerso en el alcoholismo. Para él será totalmente natural. Así que hay ataduras que vienen y aparecen desde el nacimiento. Y ese es el caso de un adicto, de una persona que nació en medio de situaciones. Hay otras ataduras que no vienen del nacimiento, pero que otros los hicieron esclavos. Es decir, te tocó vivir con un padre con una amargura terrible y todo lo que salía de su boca era aspereza, era dolor, era quebranto, y tú te llenaste y tomaste las ataduras de tus padres en lo emocional, te ataron en el curso de la vida. No naciste así, naciste bien, pero en el curso de la vida a tus padres, a tus seres queridos no le fue nada bien, se amargaron y vivieron con amargura. Y tú caíste en esa atadura. Y la tercera atadura son las ataduras que la persona se hace a sí mismo. Es decir, tú no naciste endeudado. Tú no naciste adicto a algo. En el camino algo sucedió, algo pasó que eso te atrapó. Y nosotros somos entonces los generadores de esas ataduras. Así que hay ataduras que vienen desde el nacimiento, hay ataduras que vienen en el camino y hay ataduras que aparecen a sí mismo. Así que la primera de ellas es cuando tú ya naciste, pensaste que era tuya y quieres caminar de esa manera. La segunda, la transfirieron tus padres. Y vayamos a Éxodo capítulo 8. Y quiero decirte que hay ataduras que te van a dejar, te pueden detener tu vida.
¿Dónde se encontraba el pueblo hebreo por 480 años? Diga conmigo, en esclavitud en Egipto. Muchos de ellos nacieron esclavos. ¿Por qué? Porque hubo alguien que los hizo esclavos. Y mire, aquí ya Dios está visitando a ese pueblo para traerle ¿qué cosa? Para traerle libertad. Ya está el proceso de libertad, ya está el proceso de liberación. Es más, esta palabra aplica para tu vida y para la mía. Ya llegamos a Cristo Jesús, pero todavía Faraón va a querer tener dominio. Te va a decir algunas cosas que pueden detener a la iglesia, que pueden detener tu familia, que pueden detener el avance. Y aquí estamos en Éxodo capítulo 8, verso 28. Y dijo Faraón: no os dejaré ir. Recuerde que Moisés va diciendo: por favor, deja ir al pueblo para que adore en el desierto. Y aquí está diciendo la respuesta de Faraón, Éxodo 8, 28. Dice: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Usted debe de subrayar esa palabra: no vayáis más lejos. No vayáis más lejos. Aquí está diciendo definitivamente una atadura. Te está diciendo: está bien que te conviertas, pero no te metas mucho. Está bien que asistas a la iglesia, pero no te involucres en llegar temprano. No ores, no te metas en mayor incomodidad. ¿Cómo te vas a comprometer a doblar tus rodillas? Sabes, Dios no quiere que vayas lejos. Él quiere que tengas un cristianismo superficial, que escuches a Faraón. Aquí estaba el punto de quiebre. Les está diciendo: vayan, pero no lleguen lejos. Creyentes, amada familia, Dios no quiere que llegues muy lejos con tu cristianismo. Quiere que vivas un cristianismo light, un cristianismo superficial, que si hay cualquier pretexto no llegues a la iglesia, como algunos asientos vacíos. Que si hay cualquier pretexto, tú digas: mejor me quedo en casa. Eso es no ir lejos. Esa es voz del enemigo. Fíjate, ya la veía venir el enemigo, pero les pone una atadura más. Dice: está bien, vayan, pero no vayan lejos. Y esta palabra es para ti, iglesia. Es para mí. Es para cada uno de nosotros. ¿En qué áreas en tu vida no estás yendo muy lejos? ¿Atiendes a tu mujer? ¿Le dices: te voy a dar 1 o 2 horas o media tarde o cuando se pueda para que solo platiquemos? ¿O esperas que el costalito se llene hasta que revienta? Porque hay gotas que derraman vasos. El diablo te va a decir: no vayas muy lejos, no atiendas a tu familia, no atiendas a tu mujer, no vayas a la iglesia temprano. Escuchas que hay un seminario de libertad financiera. Tú ya te las comes vivas, ya te las sabes de todas en la economía, tú eres el rey. Te va a decir el diablo, pero te estás perdiendo de una bendición, y como pastor te lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque a veces nos rebota a nosotros como pastores. Cuando ya hizo catapum: pastor, ore por mí. Pero no viniste cuando ibas a tomar la decisión de endrogarte con algo que no debías de comprar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen: habla, Señor, que tu siervo escucha? Eso no nos gusta, ¿verdad? Pero lo necesitamos, ¿sí o no? Claro que lo necesitamos. Claro que lo necesitamos. Así que hay una conexión totalmente directa en que el enemigo te va a decir: no vayas lejos, no te comprometas, no llegues temprano, no te comprometas con las tareas de tus hijos, no te comprometas con la pureza moral cuando viajas y estás solo en los hoteles y puedes ver pornografía. Hombre, te lo digo porque hay una ley que dice que todo hombre que viaja, viajero, se puede convertir en viejero, ¿verdad? En romper su integridad moral. Dios te ve donde andas, Dios te ve donde te mueves, Dios te ve en todo tiempo. Y a ti, joven, que ves pornografía, también te lo digo: Dios desea que seas libre de tus yugos. La pornografía se ha metido, es el cáncer que está secando el árbol llamado iglesia. ¿Por qué? ¿Cada cuándo tienen oportunidad los muchachos de tener internet en su teléfono? Pues en todo tiempo, en todo tiempo. Las estadísticas dicen que hoy día los niños a partir de los 8 años empiezan a ver pornografía.
a partir de los 8 años. Sí, a partir de los 8 años. La pornografía es una droga más fuerte porque cambia la estructura cerebral. Está estudiado y está definido que la estructura anatómica del cerebro genera corredurías, genera cambios estructurales en el cerebro a través de la pornografía. Y la iglesia, muy bien, gracias, sentada en sus sillas, alabando a Dios. Tenemos que hablar de estos temas, tenemos que desenmascarar al diablo y tenemos que habilitar a nuestros jóvenes y adultos para que sean libres de ese flagelo, sean libres de esa condición satánica, malévola. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si agarra pequeños a los niños, los tiene en sus manos. Agarra a un niño pequeñito y métele pornografía desde los 8 años de edad. Dime qué tipo de matrimonio va a tener. El cerebro más estudiado en los Estados Unidos, un joven que creció en una iglesia cristiana. Empezó a ver pornografía a corta edad. Se devastó, se dañaron unos centros internamente que tenemos fisiológicos para que el hombre perdiera la noción y la dimensión de sus actos morales. Y cuando una persona, por eso podemos entender, ¿cómo es posible que un padre viole a su hija y a su nieta? Uno dice, esto debe de estar muy mal, por supuesto. Esa persona ya se expuso por muchos años a la pornografía y perdió la dimensión. Así que tenemos que levantar la voz y tenemos que ver estas cosas como algo necesario. Nosotros no podemos callar ante las verdades de una sociedad agresiva y de un diablo que ha desenvainado toda su ferocidad para comerse a la familia, para comerse a la iglesia, y nosotros quedarnos callados. Tenemos que recibir atención, tenemos que recibir ministración sobre esto y tenemos que recibir herramientas para que la gente sea libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me van a amar aunque hable de estos temas? Así que lo necesitamos. Quien pone las ataduras se lleva las ganancias. Así que la tercera cosa es que hay una conexión. Es que las ataduras no resisten el clamor de la oración. Dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio que el pueblo estuvo atado por 450 años aproximadamente y estuvieron quejándose, tal vez como algunos de ustedes se quejan porque no cambian sus circunstancias de trabajo, o no cambia su esposa, o no cambian sus hijos. Pero cuando esta generación dijo basta ya, vamos a cambiar la queja por alabanza a Dios, vamos a orar al Dios que puede cambiar nuestras circunstancias, vamos a hacer lo imposible porque Dios nos visite. ¿Y qué crees? Su clamor se oyó ¿dónde? Diga conmigo, en el cielo. Se oyó, dice la Escritura, entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres. Y el Señor oyó nuestra voz y vio ¿qué cosa? Nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Hasta que ellos clamaron. Diga conmigo, hasta que clamemos. ¿Sabe que muchas veces nosotros no oramos con fervor? ¿Sabe que muchas veces no oramos con llanto? No oramos con súplica, con clamor, con ruego, con una expresión donde le decimos, Dios, ya no me queda nada, solo me quedas tú. Por favor, interven. Si tú no salvas esto, nadie ni nada lo podrá salvar. Esta era la condición de estos esclavos por 400 años, batiendo lodo y teniendo cada día cargas, más cargas y más cargas, porque querían tronarlos, reventarlos, acabar con ellos, y ellos sabían del Dios de los cielos. Entonces clamaron a grande voz. Y entonces Dios los escuchó. No es hasta cuando tú clames, no es hasta cuando tú gimes, no es hasta cuando tú dejas de quejarte, porque a veces tenemos la queja por encima de la oración. ¿Sabe que nuestra naturaleza es quejosa? Hasta los pastores podríamos quejarnos que si viene o que si no vienen las personas. A mí el Señor me enseñó, tú tienes que prepararte como si esto estuviera lleno siempre que vienes. Los jueves, los domingos, en cualquier momento tienes que estar así. Y me curó hace muchos años en mis emociones de no vivir por eso, de no vivir por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Y yo sé que el dueño de este asunto es el Espíritu Santo trabajando en la iglesia, trabajando en el corazón de las familias. La palabra de Dios dice así:
Así como crecen los huesos en el vientre de una mujer cuando se está gestando un bebé, así es la obra que yo hago. No se ve, pero sí se ve. No se ve, pero está creciendo. No se ve, pero la vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque es Dios llevando a cabo su obra poderosa. Esto debe levantar tu fe para tus imposibles. Esto debe levantar tu corazón. Así que cuando clamaron en medio de su aflicción, levantaron cánticos, cambiaron sus quejas por sonidos de alabanza, Dios les oyó y les envió un libertador llamado Moisés. Y le dijo Dios a Moisés: es tiempo, mi hijo, que aquellos que no han podido cambiarse de casa tengan la casa de mis sueños. Le estoy parafraseando el corazón de Dios. Les dijo: es tiempo que mi pueblo estrene casa. Llevo varios años edificando casa para ustedes en un lugar que ustedes no conocen. Llevo tiempo trabajando en lugares de tierras que ustedes no conocen, pero yo las tengo preparadas para ustedes. Cosecharán donde no sembraron. Así que a unos 18, 20 días de distancia de aquí, tengo una colonia, tengo un lugar donde tengo la casa de sus sueños. Tengo un lugar y un estilo de vida que será el estilo de vida de sus sueños. Llevo tiempo preparando allá. Y Moisés le dice: pero ¿cómo lo vamos a hacer, Señor? ¿Cómo podrás hacer esas cosas? ¿De qué manera lo vas a lograr? Y entonces Dios le dice: ahora se la vamos a revertir a Faraón. ¿Quién era quien ponía las ataduras? Faraón. Ahora nosotros, Moisés, vamos a venir a colocarle las ataduras. Vamos a empezar con 10 plagas, porque el que pone las ataduras se lleva las ganancias. Vamos a colocarle 10 plagas y vamos a empezar a tocar y a quebrar el corazón de este Faraón hasta que llegue al punto donde esté dispuesto a bendecirlos, porque quien pone las ataduras se lleva las ganancias. Un día saldrán llenos de riqueza de este lugar, cosa que ellos no veían. Cuando se veían ellos suficientes en su economía? Nunca. Su mente por generación: esclavos, pobres, miserables, esclavos, pobres, miserables, azotados, sin qué comer, explotados. Esta era la condición. Ahora Dios le dice: mi hijo Moisés, se la vamos a revertir al Faraón. Ahora nosotros vamos a colocarle las ataduras. ¿Y qué pasó? Plaga tras plaga, plaga tras plaga, plaga tras plaga, 10 plagas, moscas, piojos, el río de Egipto convertido en sangre. Y usted dirá: ¿casual? ¿Qué necesitaban? La sangre del cordero un día llegaría a regar todo lo que faltaba en la humanidad. Un día esa sangre, esa agua fue convertida en sangre, pero Jesús vendría a hacer un primer milagro donde el agua estaría también convertida ahora en vino, porque la salvación ya había llegado y se necesitaba también el Espíritu Santo. Y entonces Él convierte el agua ¿en qué? En vino. Así vez tras vez convierte y hace este tipo de milagros. Así que viene Dios y le dice: es nuestra oportunidad. Quiero decirte, iglesia amada, que es la oportunidad para que tú entiendas que el enemigo ha de soltar sus ataduras en tu vida, en la vida de los tuyos, y Dios te va a poner de rodillas a orar y a interceder por los tuyos para que sus ataduras se caigan, se caigan, se caigan. Y un día te goces como se gozó a Abraham. Se gozó antes de que llegara. ¿Cuántos años faltaban? 2000 años. Y se gozó por lo que venía a la tierra. Imagínate, 2000 años. Y se pudo gozar. Y nosotros no nos podemos gozar con de aquí a 5 años en creerle que las cosas van a cambiar en aquello que ha sido una situación difícil. Así que le tenemos que decir al enemigo que el oprimido será él. Que las ganancias de la salud física que se te ha quitado, que las ganancias económicas que él te ha robado, que la condición de falta de fe y las circunstancias adversas que te han venido cesarán cuando tú te pones de pie para tomar aquello que te ha prometido. Así que Faraón soltó maldiciones. Una vez que ya se vio perdido la primera maldición, ya la vimos. Les dijo al pueblo: no vayan tan lejos. Esa fue la primera maldición. Tú puedes vivir un cristianismo detenido. La tercera maldición, porque ya se les iban, la segunda, perdón,
aparte de decirle no vayas muy lejos, les dio oportunidad. Le dijo en Éxodo 10:7, vaya conmigo. Ya se vio perdido y mire el enemigo cómo obra. Primero les dice no vayan muy lejos. Ya las ataduras estaban sobre él. Ya Moisés ahora les estaba trayendo las ataduras. Y en segundo lugar, dice el Éxodo, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Aquí encontramos, escuche por favor, discierna por favor. Aquí encontramos a Moisés siendo un lazo para el enemigo. Un hombre que se levanta con una visión y una obediencia a Dios, y ahora aquí ya estaba revirada la condición. Moisés era ¿qué cosa? El lazo. La atadura la estaba colocando ¿quién? Dios a través de Moisés. Así Dios quiere libertar tu vida y quiere ver que tú y yo tomemos esa disposición. Apenas unos días el lazo era Faraón. Ahora han pasado unos días y el lazo es ¿quién? Moisés. Está preparado también para que tú te conviertas de víctima a un victimario en el ámbito espiritual y puedas colocar ataduras. Así que tu oración es una atadura para el diablo, para el enemigo de tus hijos. Tu alabanza, por eso es muy importante cuando alabamos al Señor. Tu alabanza es un instrumento ¿de qué? De guerra. Tus oraciones son un enemigo. Y le dice después de que les dice no vayan muy lejos, en la segunda intervención les dice vayan, pero no vayan ni sus mujeres ni sus hijos. Déjame decirte que un pueblo que hace sin sus mujeres y sin sus hijos, ¿qué te está diciendo, iglesia? Descuida a tus hijos. No importa que ellos agarren nuevas maneras de pensar. No te preocupes por orar por ellos. No te preocupes por traerlos a la iglesia, se aburren. Aquí no hay videojuegos. Y el pastor no los deja chatear, ni tener su aparatito ahí en las manos. Está diciendo el diablo, mira, tú adora a Dios, a tus chiquillos, yo me encargo de ellos. ¿Sabe qué está pasando en Europa? En los hospitales de España dan un aplauso cuando nace un españolito. Porque de 10 niños que nacen, 8 o 9 son musulmanes contra un español. Usted dice, ¿qué le espera a ese país? ¿Qué le espera a esa nación? Ahorita ya tienen la soga en el cuello. Los musulmanes están, porque les dieron libertad, están reclamando a esa nación servicios, habitación, trabajo, que les den de comer. Aquí el enemigo les está poniendo ataduras a la propia nación. Y usted dice, eso está muy lejos. Aquí en Latinoamérica también. Los musulmanes dijeron, vamos a conquistar el mundo teniendo hijos. Y son unas conejas las mujeres. Tiene niños tras niños, tras niños, tras niños. La ideología de género, en lo más profundo, lo que quiere es detener la población. ¿Por qué? No obedece a intereses que gobiernan este mundo. Entonces, dígame, ¿cuántos hijos van a tener los homosexuales y las lesbianas? Ninguno, ¿verdad? Entonces, Dios tiene y trae un despertar a nuestra vida para que nosotros nos comprometamos en orar. Y entonces el lazo aquí se revirtió. Les dijo, los hijos y las mujeres me los dejas. Papá, mamá, nadie va a poder cuidar tus hijos como tú y yo tenemos que estar con ellos. Ámalos, sírveles. Y sabes, los esclavos habían perdido la capacidad de soñar, de reír y de cantar. Estos son los 3 síntomas que tiene una persona con ataduras. Pierden la capacidad de soñar en la vida, de alcanzar grandes cosas, si ni su propia vida les pertenece. ¿Qué sueños tiene un esclavo? ¿Qué sueños y alcances puede tener una persona esclavizada? Con lo que tú quieras, pornografía, alcohol, drogas, ninguno. El Salmo precioso, Salmo 26, nos dice, cuando el Señor hiciere volver, nos hiciere sacar de la cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Vuestra boca se convertirá ¿en qué? En risa, y nuestros labios en alabanza.
3 cosas que tú puedes ver en la vida de una persona con ataduras: incapacidad para tener grandes sueños, incapacidad para reír, incapacidad para alabar a Dios. Por eso cuando yo estoy en este lugar y paso al frente y veo gente que no adora ni alaba a Dios, se me prende un foco así, ¡fum! ¡Fum! Digo, ahí hay algo, ahí hay ataduras. No necesito ser profeta, no necesito tener mucho discernimiento. Gente que no ríe, gente que no tiene sueños para crecer en el cristianismo, en su empresa, en su vida profesional. ¿Tiene qué cosas? Ataduras. Pero entonces cuando viniere el Señor y nos librare de la gran cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Jóvenes, necesitas soñar grandes cosas para Dios. En tu profesión, en los negocios, en los talentos, en tus habilidades. Padres, necesitas creerle por los sueños de tus hijos. Si un día tus hijos te dicen quiero ir a estudiar al extranjero, bueno, te van a poner en aprietos, ¿verdad? Más económicos, ¿verdad? Pero si es Dios llevándolos, que vayan, pero que vayan comprometidos con Dios. Ayuda a los sueños. ¿Sabes que se está levantando una generación que no tiene ya sueños? Que no tiene sueños. Aún la tecnología a veces los hace pasivos. ¿Cuántas horas puede pasar una persona en videojuegos? ¿Cuántas horas puede pasar una persona con una tableta o con un celular? Y dice el enemigo, vas bien, vas muy bien, ahí la llevas. Con el ocio, con la pérdida de tiempo y metiéndole basura a tu mente y a tu corazón, porque encuentras basura en el chisme del Facebook. Y no tengo nada en contra cuando lo usan bien, pero cuando lo usan mal sí tengo mucho que decir. Es un veneno. La iglesia necesita gente que ahí coloque luz y no tinieblas, coloque verdades y no chismes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me van a seguir amando? Amén. La última maldición que pudo soltar en Éxodo 10:24 Faraón, y la puede tener contigo, con tu vida, con los tuyos. Le dice, id y servir a Jehová solamente que vuestras vacas, ovejas, tus posesiones me las vas a dejar. Nuestros ganados, y Moisés le dice, no, nuestros ganados irán también con nosotros, y no quedará ninguna pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué. Esta maldición es que tú puedas separar el cristianismo, que tú seas un creyente secular. Eso significa que eres cristiano los domingos, que con tus posesiones, tus habilidades y tus talentos no sirvas a Dios, ni tampoco hables de Dios con las herramientas que Dios te ha dado. Dios desea que tú lo exaltes a través de lo que Él te ha dado, de los recursos. ¿Cuántos recursos tenemos? Tenemos recursos emocionales, recursos espirituales, recursos intelectuales, pero este mundo nos ha enseñado mal, porque este mundo nos ha enseñado a darle valor a lo que tiene precio y no apreciar lo que tiene valor. Así que el recurso más grande que usted y yo logramos tener no es dinero. El dinero es una consecuencia de los recursos que Dios quiere que usted y yo desarrollemos. Por eso Dios te dio una salvación tan grande, para que seas sana emocionalmente primero tu familia, para que tengas estabilidad ahí y después Él te pueda añadir. ¿Cómo te va a añadir prosperidad si tienes hecho un desorden o un desastre tu manera de administrar tu economía? Por ejemplo, pues Dios dice, te va a hacer daño, te va a hacer un mal en lugar de hacerte un bien. Dicen que el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver porque no tiene la capacidad, no tiene la formación. Recuerdo a un hombre que un día se sacó la lotería y él pensó que le había llegado la felicidad, y nada, que fue su perdición y su maldición. Entonces, así que aquí le está diciendo, ¿quién es Faraón para darte órdenes? Es decir, eres un genio de la computación y te dice, esto nomás úsalo en el mundo, no lo uses para el reino de Dios. ¿Cómo habremos de impactar a la generación? ¿Cómo serás tú luz en la sociedad si no pones al servicio lo que Dios te ha dado? ¿Y cómo sabrán si no hay quien les hable
Dice la Escritura que si vosotros no hablamos, las piedras van. Pues no he visto ninguna, pero la Escritura lo dice. La Escritura lo dice. Así que, en primer lugar, y termino con esto, la oración es un camino que toca destinos. Yo te pregunto, ¿cuántos destinos de gente hay alrededor de ti que te gustaría verlos cambiar? Número 2, quien pone las ataduras se lleva las ganancias. Número 3, las ataduras no resisten el clamor de la oración de su pueblo.